Bueno, vamos a comenzar precisamente enviándole un saludo a Mirna, que debe de estar en el verano austral y esperamos que la pase bien por allá. La vamos a extrañar bastante y estoy seguro de que la va a pasar muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, bienvenida, de un tema bastante interesante y es esa diatriba, si quieren, eterna, de saber si somos originales o somos auténticos. Vamos a hacer algo más divertido. Ustedes dos que están allá al final, pónganse de este lado, para no estar yo solo. Y así no se mueve la cámara. Tienes el sol de frente. Y hablar de los temas universales. Mucho se ha dicho muchas veces que en literatura todo está escrito. Por eso ustedes han escuchado eso. Sí. La gente insiste en decir que no hay nada original bajo el sol y que la humanidad ha venido repitiéndose desde el principio y que posiblemente hoy tengamos TikTok y mostremos nuestras miserias por allí, pero antes en el Foro Romano sucedía exactamente lo mismo y por eso son tan importantes obras como el Satiricón, por ejemplo, de Petronio, donde podemos ver la naturaleza de la sociedad romana y entendemos que son idénticos o muy parecidos a la vida urbana contemporánea. Es decir, esta idea que tenemos de la vacuidad, de sentirnos solos o de no querer que el vecino te toque la puerta. Bueno, todo eso está reflejado también en la literatura romana. Cualquiera podría decir que los bailes indecentes como el reggaetón o la lambada hace 20, 30 años son cosas de la perversión de la modernidad, pero ya en la Edad Media se denunciaban bailes sumamente indecentes y están registrados en la literatura. Entonces, ¿qué es verdaderamente lo que podríamos llamar nosotros original? Es decir, ¿hay algo original cuando tenemos un inventario limitado de unas 35.000 palabras y hemos estado hablándolas durante los últimos 700 años? ¿O realmente no hay nada original y cuando vemos las construcciones de lo que nosotros podríamos llamar metáforas o ideas o la evolución epistemológica del entendimiento de lo que somos, es decir, pensando en la forma en la que se acumula el conocimiento? Eso es una disciplina de la filosofía que es la epistemología. La epistemología ha estudiado cómo el hombre ha desarrollado el conocimiento. Entonces, cuando estudiamos la epistemología, nos damos cuenta de que sí, hay una progresión, si lo vemos desde el punto de vista positivista, es decir, que el hombre ha ido acumulando conocimiento, pero que esa acumulación de conocimiento no es sustantiva con el paso del tiempo y que un individuo es incapaz de generar verdaderas revoluciones epistemológicas. Es decir, un hombre sentado frente a su computadora escribiendo un poema no va a cambiar la literatura. Por más de que James Joyce y su esposa jurasen que cambió la literatura para siempre. Sí. O por más de que un hombre como Cortázar con su maravillosa novela Rayuela, que revolucionó la manera de leer quizás en español, con esa cosa maravillosa de tener un índice de capítulos salteables. Si usted puede leer la novela de forma lineal como cualquier novela, o puede leerla en este orden que yo le estoy dando y saltarse un montón de capítulos, o finalmente puede leer nada más esta parte que es la que le interesa. Esas cosas verdaderamente han hecho un salto cuántico, como palabra que está ahorita muy de moda y que muy poca gente entiende en la literatura. ¿Es verdaderamente original eso? Y después, ¿la originalidad es algo que nosotros deseemos realmente? ¿Qué tan original debemos ser para diferenciarnos de los otros? ¿Y qué tan importante es diferenciarnos del otro cuando la literatura podría ser, en un primer caso, un elemento de comunicación y de comprensión del otro? Elena, ponete para este lado.
Entonces, si nosotros queremos comprender al otro, ¿por qué queremos ser diferente al otro? La literatura ciertamente ha abordado los mismos temas desde hace mucho tiempo. Y nos pasa con casi todas las expresiones del arte. Lo que sucede es que la literatura es la primera que cuenta. Entonces, como es el primer arte que se dedica a contar, es un arte que influye en la manera en la que los otros han contado. Por ejemplo, el cine, que cuenta, no ha podido aún divorciarse de la literatura y, para ser sinceros, las mejores películas siempre están basadas en grandes obras literarias. Y finalmente, las películas que tienen influencias cinematográficas terminan teniendo finales obvios, y las las películas que tienen finales o influencias literarias son las que tienen los finales más descabellados o más interesantes. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay una literatura que se ha influenciado del cine. Pensemos y que ha entrado en retroalimentación. Pensemos en la literatura de detectives, la literatura policial. Antes del cine, la literatura policial era es decir, Sherlock Holmes, el padre Brown, que es Chesterton, no sé, hasta la gran literatura policial. Pensemos en Robert Louis Stevenson y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son los clásicos, digamos, de la literatura policial. Jack London, que tiene los crímenes, y después están los crímenes de la calle Lincoln, creo que se llama el libro más famoso de Jack London, si mal no recuerdo. Esa literatura policial es muy diferente a la de Agatha Christie. ¿Por qué? Porque Agatha Christie conoció el cine y sabía cómo el suspenso funcionaba en el mundo de la imaginación del lector del siglo XX. Cuando tú lees un libro de Agatha Christie, estás viendo casi que una película. Es decir, ella te va colocando, y pareciese que el libro estuviera dividido en escenas. No sucede lo mismo con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No. Está dividido en capítulos, pero cada capítulo tiene el arte literario de irte mezclando con la trama, pero no hace falta que te detengas en secuencias específicas. Y esa es otra cosa que debemos al cine, el asunto de la secuencia cinematográfica, porque como viene de la fotografía, que también la fotografía aprendió a narrar con la literatura, ¿qué cuenta la fotografía? Quizás al instante, quizás se inspira en la poesía. Por eso se habla de que el lenguaje fotográfico es una especie de lenguaje poético, ¿no? Claro. La poesía y la pintura influenciaron al mundo de la fotografía. Entonces, como el cine es hijo de la fotografía y de la literatura, bueno, nos tiene que presentar secuencias de imágenes. Y los narradores de esa literatura, pensemos en Raymond Chandler y El Halcón Maltés, o pensemos en Ian Fleming y las diferentes novelas de James Bond, que comienzan con Casino Royale y terminan en cualquier cantidad de novelas que se han seguido escribiendo bajo el lema de Ian Fleming, porque él dejó borradores y tramas, y su hija o su esposa, no lo sé en este momento, no me acuerdo si era su hija o su esposa, conformó una firma de escritores y han seguido escribiendo las novelas de Ian Fleming y de James Bond. Entonces, cuando tú ves esa literatura que nace en los años 50, años 60, inspirada en el cine de suspenso y que se vio impulsada comercialmente, recuerden que esa es otra cosa, nunca se había leído tanto como en el siglo XX. El siglo XX fue el gran siglo de la alfabetización del mundo. Producto de las ideas del siglo XIX, sí. En el siglo XIX se habló de la igualdad, en el siglo XIX se empezaron a generar las repúblicas en todo el mundo, aunque fue en el siglo XVIII que se dieron las dos primeras grandes repúblicas, la norteamericana y la francesa. Es en el siglo XIX donde se vuelve viral tener repúblicas y empiezan a fundarse repúblicas en todo el mundo. Y al fundarse repúblicas nacen derechos, y al nacer derechos la búsqueda de la igualdad
que es uno de los principios de los derechos del hombre. Los hombres son iguales ante la ley, y uno de los para alcanzar la igualdad, todos tienen que leer. Entonces, el siglo XIX inspira a que el siglo XX sea el gran siglo de la lectura, y empieza la lectura a ser verdaderamente sustantiva económicamente. Evidentemente el cine nos ha ganado a todos, es decir, la gran industria del arte, la que produce más dinero es el cine, y es la más costosa. Hoy leía a un estúpido que ganó el premio Rafael Cadena, en una entrevista que le hicieron en el Nacional, y el muchacho dice que escribe poesía porque la poesía es más barata que el cine, que es lo que a él le gusta hacer. Entonces no me aguanté y le dije, bueno, el cine será más costoso hacerlo, pero tiene menos valor que la poesía. Debe ser sí, hace falta como que explicarle la diferencia entre el costo, el precio y el valor. Sí. De todas maneras, es un muchacho de 20 años que quiere ser sensacionalista, lo está entrevistando en Nacional, así que tiene su momento para lucirse. A fin de cuentas, el caso vamos a intentar volver a la autenticidad y a la originalidad. La búsqueda de cosas que narrar, la búsqueda de elementos que nos influyan, es decir, cómo nosotros podemos generar influencias o qué es lo que influye en nuestra forma de narrar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de escribir, para poder conseguir qué es lo original. Podríamos nosotros escarbar en el pasado y ver cuál sería la trama original, de qué ha estado narrando, de qué ha estado contando o qué se ha estado diciendo la humanidad desde un principio. Si nos vamos a los cantos primigenios de los pueblos, podremos decir, ¿para qué sirvió la literatura en un principio? Para dos cosas: para cantar lo menudo, lo doméstico, y para cantar lo grande, lo inspiracional, lo fundacional de los pueblos. Entonces, la literatura védica, nos vamos, ¿qué? 3.000 años antes de Cristo, lo más antiguo. ¿Qué intentaron hacer los Vedas con su literatura brahmánica, con su fundar su religión, hacer que no se dispersara? Imagínense ustedes, si la India hoy es el país más poblado del mundo, es porque se reproducen mucho, y en ese entonces su fe también era una forma de poder. Entonces, estandarizar la fe era una forma de garantizar el poder. Pensémoslo sociológicamente. Y por eso el esfuerzo de crear la gramática del sánscrito para poder leer adecuadamente los libros védicos y poder transmitir adecuadamente la fe. Pero ellos narraban porque el Bhagavad Gita, que es uno de sus libros más antiguos, es un libro estrictamente narrativo. No son libros de oraciones, como podríamos nosotros pensar que son otras religiones, como los salmos, ¿no? Que son oraciones. No, los Vedas contaban con la historia de su fe, de por qué el señor Shiva decidió, por amor, perdonar a los hombres y ofrecerles un camino de redención espiritual. Y, por ejemplo, un libro fundamental que también tendrá unos 1500 años, de unos 2500 años, 3000 años de antigüedad, es el Kama Sutra, ¿no? Que explica la estructura del Kama, la estructura del Kama, del Dharma y del Karma. Son los tres factores del camino de redención de los seres humanos. Sutra no significa sino oración, verso. Por eso Kama Sutra, en este caso. Entonces, estos libros verdaderamente cuentan el fundamento de una religión. Unos años después podemos encontrar a los sumerios, en lo que algunos han llamado la Mesopotamia, a escribir con la escritura cuneiforme las bases de sus leyes, ¿no? Y con el famoso código de Hammurabi. Pero al lado de eso escriben también una justificación de su pueblo, que es el canto de Gilgamesh, que es una especie de semidios que funda la civilización y que les enseña a vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque antes de los sumerios,
o de ese desarrollo humano que hubo en ese Medio Oriente y buscando las riberas tanto del Nilo como del Tigris, creo que es el otro, Sí. entre el Éufrates, es decir, en esas tres riberas y después en el río chino, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del gran río ese chino, deberemos sabérnoslo porque también es otro de los ríos fundamentales. Esos tres grandes ríos, el Éufrates, el Nilo, el Tigris y el chino, que es el río amarillo, creo que lo llamamos nosotros porque tiene un nombre en chino y una sola palabra, que deberíamos saberlo, lo repito. Sobre esas tres riberas se fundaron las primeras civilizaciones. Bueno, allí ellos justificaron por qué aprendieron a vivir en comunidad. Es decir, ¿por qué nosotros dejamos de ser no cazadores recolectores como pensamos ahora, sino por qué decidimos unirnos y contra qué bestias estamos luchando por salirnos de la comunidad? Porque siempre está el fantasma de que si tú te sales de la ciudad, si te sales de vivir en comunidad, te va a comer un lobo o te vas a caer por el precipicio del mundo porque el mundo es plano, o hay unas bestias marinas horrorosas que no te puedes salir de los confines de la vista. Para dejar de ser nómadas para vivir en comunidad. Y que siempre funciona a través de asustarnos. Es decir, ¿cómo le digo yo a las futuras generaciones no te metas en el desierto? Claro. Porque hace falta que estés aquí, porque hace falta que pongas tu mano de obra, porque hace falta que crezcamos en colectivo. Habrá que crear algo así para evitar que los muchachos se vayan de Venezuela. Es decir, ¿qué les diremos para que se queden, ¿no? Porque necesitamos crecer en colectivo. Cada nación ha estado en esa lucha. Quizás doña Bárbara nos pueda ayudar. Luchemos contra la barbarie. El caso es que esas son las grandes narrativas. Después los griegos cambiaron un poco la cosa cuando se pregunten el sentido del arte, ¿no? Porque hasta ese momento, según los historiadores del arte es una especie de conducción mágico-religiosa. Pensemos en las grutas, en las cuevas de Altamira, pensemos en la realización de yo pinto al hombre cazando el bisonte y mañana cazo el bisonte. Es decir, yo lo imagino, el típico piensa y hágase rico. Es decir, yo lo imagino, lo veo en la gruta y mañana cazo al bisonte. Esa estructura mágico-religiosa permanece hasta hoy, por supuesto. O eran desarrollos políticos como lo que venimos conversando, políticos religiosos. Pero los griegos se preguntaron que si el arte podía servir para otra cosa. Los egipcios todavía hacían arte religioso, es decir, las grandes pirámides, todas sus estructuras artesanales eran en base a sus ritos y cultos a la muerte. Lo mismo los mesopotámicos, lo mismo, pero los griegos empezaron a tener dioses que eran más divertidos, es decir, tenían un dios Dionisio que les invitaba a divertirse, a ser felices, que les invitaba a la inspiración. Entonces tenían 6 meses dionisíacos del año y 6 meses apolíneos, 6 meses de rigidez, de sembrar, de pararse temprano a cosechar, de hacer su estructura, pero tienes otros 6 meses para divertirte. Un poco coincidente también con las estaciones, ¿no? La primavera y el verano servían para distraerse, y el otoño y el invierno, que eran más difíciles, servían para recogerse, para tener más cavilaciones y muchas más reflexiones. Y en el griego existía esa dicotomía que Heráclito la va a ver como el inicio de la dialéctica, ¿no? Es decir, la manera en la que nosotros estudiamos los cambios naturales de la naturaleza. Entonces, el griego se preguntó, ¿qué pasa si yo quiero tener algo hermoso, si el arte tiene un sentido definitorio más importante que simplemente justificar nuestras razas, ¿no? Y por eso sus mitos, que también siguieron con la ruta de los mitos, sus mitos eran cantados hermosamente. Por eso nace la literatura homérica, que es donde nace posiblemente la literatura. ¿Por qué decimos que la literatura, como la conocemos como arte, nace en Grecia y nace con la literatura homérica? Porque si los cantos de Gilgamesh son recopilaciones de tradiciones orales, y que además tienen un interés político y cultural, y los otros tienen intereses religiosos, el objetivo en ninguno de esos casos era hacer arte.
el objetivo en ninguno de esos casos, el objetivo principal, digamos, era de deleitarse con el texto. En cambio, con la Odisea y con la Ilíada sí hay una intención absolutamente estética de deleitarnos. Es decir, la complacencia de leer un hecho que no es histórico, que hay, por supuesto, sendas referencias, pero no es pedagógico. En ningún momento Homero se detiene a decir, a dar una postilla y decir quién es Apolo, pero quién es Poseidón, o quién es Zeus, o quién. Es decir, tú debías conocer a todos los dioses ya. Porque se supone que si ibas a leer, además, porque estaba hecho para leerse, no eras una persona inculta. Es decir, habían libros de historia para aprender historia, habían libros de religión para aprender religión. Estos eran, por fin, libros solamente para distraerse. Y esto lo produce precisamente una sociedad que tiene 6 meses para distraerse, que tiene 6 meses para ir al teatro, que se prepara para las fiestas dionisíacas, donde se presentan las grandes obras de teatro, que se prepara para repetir la música, y es donde nace la lírica y la lira, ¿no? Yo siempre le he dicho a los músicos que existen gracias a que la poesía les dio el tempo, ¿no? Porque la idea del pentagrama viene de Grecia y viene de las 5 cuerdas de la lira. Y antes de que existieran las corcheas y las semicorcheas, y pudieses tú decir cuál es el tempo que va a llevar la música en su propio lenguaje, la única manera de tener tempo era a través de las palabras. Entonces tú ibas colocando las palabras que iba a decir el poeta y los puntos donde iba a presionar la lira. Entonces la música se empieza a escribir porque existía la palabra, porque estaba atada a la poesía. Entonces, si se está justificando que la literatura nace en el momento en el que tú empiezas a crear algo específicamente para que se lea, no para ser oído, evidentemente nosotros en la actualidad perdimos el griego clásico, no sabemos cómo sonaba el griego clásico, no tenemos ni la mínima idea de cómo hablaban los griegos. En base quizás al griego moderno puedes tener una leve idea, pero ese griego moderno fue invadido por 7, 8 imperios antes. Tiene una influencia vasta de cualquier cantidad de lenguas a las cuales le debe muchísimas expresiones lingüísticas. Y no es fidedigno que sepamos que el griego se leía de esa manera. Sabemos cómo leerlo porque hay gramáticas y tenemos diccionarios y hemos generado diccionarios del griego, pero no sabemos leer, no sabemos cómo sonaba. Pero lo cierto es que sus estructuras versales no eran estructuras versales para la memorización, como podríamos pensar que sucede, por ejemplo, como el canto al Miocid, el poema al Miocid de España, que el cura o el sacerdote que lo transcribe casi 150 años después de que el poema está rodando por España, bueno, recibe una versión que es fácilmente recordable. Pero lo que sucede con el griego es que estaba hecho para estar bellamente escrito, para disfrutarlo como lectura. Aunado a eso, nace la poesía lírica que le canta a los celos, que le canta al vino, que le canta al amor, que le canta al duelo, que le canta a estas cosas que son verdaderamente domésticas, humanas y que nos suceden a todos. Entonces, si la literatura nace con esos preceptos, hablando de la política, lo que nosotros tenemos que ver que subyace para que sea interesante en esos temas políticos, precisamente son las pasiones fundamentales. ¿Por qué nosotros, o qué recordamos nosotros de la Ilíada? Recordamos un tema fundamental, el amor. ¿Por qué sucede todo esto? Porque París se enamora de Helena y la rapta. Hay un hecho de amor, es decir, una pasión, una cosa cotidiana, robarse una mujer de una casa, cosa que sucedía más o menos a menudo entre las cosas en la antigua Grecia, supongo que sucedía, y ha sucedido. ¿Cuántas abuelitas no se escaparon de las casas? Esas historias de amor que cuando te las cuento dices, wow, y tenías 13 años. Y tenía 13 años y se escapó y se fue para Barranquilla. ¿Qué vamos a hacer? Esa historia de amor
es con la que comienza, esa historia absolutamente humana, es con la que comienza esto, ¿no? Pero después está la muerte de Patroclo, es otra de las cosas que a nosotros no se nos puede olvidar. Es decir, ¿cómo se nos olvida que la furia de Aquiles viene por la muerte de su joven amante, de su discípulo? Y después está Paris con la muerte de Héctor, es decir, ¿cómo nos duele a nosotros ver la manera en que una muerte se paga con otra? Es decir, otro de los temas universales, en el medio de la locura. La locura, que es el desvarío. Es decir, en esa obra están los tres temas fundamentales. Si nos vamos a la siguiente obra, que cuenta la gran historia de la conexión de los pueblos, porque recordemos que Grecia era una nación que la unía una lengua. Es decir, no había un jefe de la nación griega. Habían jefes de cada ciudad griega. Y se entendía que eras griego no por el lugar donde habías nacido, sino porque hablabas la lengua. Evidentemente, en Siria había un pueblo griego, y en Creta había otro pueblo griego, y en las costas de lo que es hoy Gran Bretaña había un pueblo griego, y en España había un pueblo griego. Pero era griego porque hablaba la lengua. La nacionalidad era la lengua. ¿Por qué le llamaban a Pablo el griego en la Biblia? Porque hablaba la lengua griega. Entonces, estamos en presencia, a Pablo no, a Lucas, a Lucas. Lucas era el que llamaban el griego, era médico. Sí, porque Saulo era de Tarso. Pablo era de Tarso y era del Sanedrín, y que antes era Saulo. Esa es una historia muy interesante. Esa literatura podemos hablar después. Ahí también hay un poco de locura, ¿no? Porque el hombre se queda ciego en el camino de Santiago y recibe una visión, y él está solo allí. Entonces la locura ha sido siempre un camino hacia la redención del ser humano, y eso es una estructura literaria. Es decir, ¿por qué Aquiles logra derrotar casi él solo al imperio, a Troya? Evidentemente porque está envuelto en su furia, en su locura. ¿Qué pasa con la Odisea? Pasa exactamente lo mismo. Es decir, está una historia de amor, el deseo profundo de Odiseo, de Ulises, de volver a ver a su amada Penélope. Y todo lo que sucede de aquí a allá, ¿no? Es decir, todos los símbolos y lo que va a estar narrado en esa historia. Pero en el medio está la locura, ¿no? Lo que pasa con Circe. En el medio está precisamente la muerte como la regente de todo lo que le va sucediendo al rey de Ítaca, ¿no? Entonces, Y también podemos ver como un episodio también de esa misma locura, el rey de Troya, cuando se fija en el caballo, que todavía viene Paris y le dice, pero no, quemémoslo, y él dice, no, vamos a llevarlo a la ciudad. O sea, embelecido con el caballo, y el caballo a la final llevaba dentro troyanos de esta gente de los de Aquiles y los... El poema de la Ilíada tiene un capítulo completo de las loas del pueblo para recibir al caballo, ¿no? Es decir, es que sí, una cosa hermosísima, porque lo reciben con loas, sí. y es la fe absoluta. El que escribe, que esperamos que haya sido Homero, pero el que escribe eso lo hace con una maestría asombrosa, porque nos hace sentir la fe del pueblo troyano al recibir el obsequio. El obsequio de los dioses. Para ellos era el obsequio de los dioses. Sí. Bueno, lo cierto es que si vamos acumulando, si nos vamos acercando en la historia, nos vamos viendo que estos tres temas han estado presentes desde un principio. ¿Cuáles son los tres temas? El amor, la locura y la muerte. Amor. Bueno, el amor siempre. El amor es deseo, el amor es pasión, el amor va desde lo erótico hasta lo emocional fraternal. Pensemos en el amor como lo veían los griegos, ¿no? Es decir, hablaban del amor filial, del amor, el Éufrates, el amor de hermanos, de amigos. Hablaban del amor carnal, el Eros, y hablaban, bueno, evidentemente, creo que me falta otro amor, el ágape. El ágape. Es decir, hablaban de una diversidad de formas de amor. ¿Qué es el amor? El amor es el querer. El amor es además el desear.
Es decir, también podríamos entenderlo de esa manera. Un personaje como Don Quijote, que dice estar enamorado de Dulcinea, aunque ese amor no se parece en nada, por supuesto, al amor de Romeo y Julieta, que se está escribiendo más o menos en el mismo momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese amor de Don Quijote? ¿Es amor? Sí, es amor. Lo que pasa es que el tema predominante en el Quijote es la locura. Los otros temas son sucedáneos ante la locura, ante la alucinación del Quijote, que todo lo modifica. Hay un poema que está en el Quijote que se llama Ovillejos, lo conocen así porque es una forma que se llama Ovillejos. Ese poema lo recita el Quijote después de que Dulcinea lo rechaza, porque ¿qué es lo que pasa con el Quijote? Que es muy mal leído. La gente, cuando tú ves a alguien que te habla del Quijote, eso lo he dicho varias veces, y te habla de los molinos de viento, entonces, llegaste al capítulo 5. Muy bien, te faltan 60 capítulos. 60 capítulos. Para mí la parte más interesante es cuando entra Cervantes a hablar en el capítulo 11, después del encuentro del Quijote con el vizcaíno. Ovillejos, Miguel de Cervantes. Bueno, lo cierto es que Dulcinea, la señora del Toboso, la señora le dice, mira, yo a usted no lo conozco. De estar hablando mío, la señora que atendía la taberna, y él, perdiendo el objetivo de su vida, que era serle fiel a Dulcinea, agarra y se quita toda la armadura, se desnuda en pelota, ese anciano, y se mete en la Sierra Morena a ser el caballero de la triste figura. Finalmente lo convence Sancho, llevando a la señora para decirle que sí era Dulcinea, pero él iba recitando este poema como un fantasma en la sierra. Dice, ¿quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo en mi dolencia ningún remedio me alcanza, pues me mata la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. Y sus males, ¿quién los cura? La locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. Es una belleza, ¿no? Sí. Pero aquí hay ciertas pistas que nosotros debemos de entender, porque él está hablando de los tres temas. El tema de la locura, que es el que lleva la cosa, ¿no? Pero el de la muerte y el del amor. ¿Cuáles son los sinónimos de la muerte en la literatura? Bueno, los griegos comenzaron por entender que las estructuras de su literatura eran tragedias y comedias por una diferencia fundamental. En las tragedias, el hombre se enfrenta a Dios. Y como se enfrenta a Dios, no puede hacer nada contra Dios. Es decir, todo hombre está destinado a morir por orden de Dios. Es nuestra función fundamental morirnos, para eso es que nacimos. Entonces, la tragedia es la que hace conciencia de esa realidad, de que nuestro fin es trágico. Nuestro fin es trágico porque estamos destinados a la ley inexorable de la muerte. Por eso una tragedia como Romeo y Julieta termina en la muerte. Por eso las tragedias clásicas funcionan en ese sentido, en que nosotros sabemos que los personajes van a terminar mal o van a terminar, sus acontecimientos nos van a conllevar a un final que no pueden evitar, a un final que es inevitable. Es decir, por fin se han enfrentado a los dioses. Y al enfrentarse a los dioses obtienen como respuesta la única realidad, el designio de los dioses, el destino del ser humano. Mejor sentate aquí porque no mováis la mesa.
La comedia, en cambio, no, en la comedia son asuntos de hombres con hombres. Los grandes comediógrafos, pensemos en Aristófanes, ¿no? Se burlaban de la gente común y corriente. Aristófanes escribe, por ejemplo, un texto llamado Las nubes, donde de algún modo se burla de Sócrates y lo asocia con los sofistas. Claro, evidentemente Sócrates no era sofista, pero los sofistas y Sócrates estaban al mismo tiempo, y Sócrates era un tipo bastante convincente, igual que los sofistas, que eran muy convincentes. Entonces, en esa obra, todo lo que sucede son cosas donde se burla este hombre, donde se mofa de la manera que tenía Sócrates para convencer a la gente de cualquier cosa. Y al final se suicida Sócrates, porque si no quieren convencer, si no los convenzo, me mato. Finalmente. ¿Qué sucede en las comedias? En las comedias, bueno, estamos en presencia de las comedias más divertidas. Pensemos que son las que nos relacionan con las pasiones de los hombres, como los celos. Pensemos en una obra también de Shakespeare. Pensemos en Otelo. O pensemos en una obra como... A ver, ¿qué les puedo decir? No salgámonos de la dramaturgia, ¿no? Pensemos en una obra como... Se me ocurren puras tragedias. Es decir, estoy pensando en la literatura clásica francesa y pienso en Naná, es una tragedia. Que hasta la Divina Comedia es una tragedia total. Sí, bueno, la Divina Comedia, lo de comedia es una burla a la... Sí. Pensemos, porque si pensamos en Naná, termina muriéndose la señora de sarampión. Si pensamos en Rojo y Negro, también todo termina mal. ¿Qué puede ser con un final menos donde la gente... Bueno, ahorita se me ocurrirá algo. Lo cierto es que la muerte se ha ido mezclando también con otros temas. Pensemos la relación que tiene la muerte con la desaparición del otro, la relación que tiene la muerte con lo incomprendido. Es decir, cuando hablamos de lo incomprendido, hay un autor romántico, los románticos pensaron mucho en la muerte. ¿Por qué los románticos pensaban en la muerte? Porque los románticos llegan en el siglo XVII ante un mundo que está gobernado por monarcas, donde no hay libertades. El espíritu romántico, gracias hermano querido, no tiene nada que ver con llevar flores y chocolates y osos de peluche. Eso es una perversión del sistema. El romanticismo es un movimiento artístico que se basa en la libertad. Tiene como fundamento la libertad. Lo único que nos quedó vivo del romanticismo fue la libertad de amar. Antes del romanticismo era totalmente descabellado que tú dijeras, me gusta ella, me voy a casar con ella. Es una locura, ¿sí? Porque el matrimonio no era para estar con el que tú quisieras, el matrimonio era por interés. Si tú querías estar con ella, bueno, que nadie se diera cuenta, pero no era para que tú te casaras por amor, estuvieras con alguien el resto de tu vida por amor. Estabas por estricto interés. Los románticos dijeron que el hombre tenía derecho a elegir a quién amar, y por eso la literatura romántica se basa, buena parte de ella, en eso. Es decir, cuando leemos a Nerval, hablamos precisamente de eso, ¿no? Entonces ellos hablan de la libertad, y dicen que la única libertad que tiene el ser humano es morirse. Si tienes un rey que gobierna sobre ti y sobre todas tus cosas y no puedes deponerlo, finalmente la única libertad que tienes es morirte. Es lo único que te pertenece realmente, tu vida, y elegir en el momento en el que te mueres. Esto está descrito de manera maravillosa en un libro que se llama Las desventuras del joven Werther, de el señor Goethe, y que produjo una ola de suicidio gigantesca en Europa.
esta libertad de morirse es la búsqueda también de acabar con el sentido vacuo de la vida. Es decir, una vida sin esperanzas de cambio es una vida que no merece ser vivida, finalmente. Por eso termina el romanticismo, de haber sido un movimiento que inspiró a hombres como a Lord Byron, que murió, por cierto, en Grecia, después de haber contraído el paludismo, pero después que se quiso sumar a una lucha de independencia en Grecia. Esta lucha por la libertad de los pueblos, por derrocar a las monarquías, nace con el espíritu romántico y terminará en la Revolución Francesa y en la Ilustración. Es decir, es una parte inspiracional desde la literatura que genera esos cambios. Por eso el más grande de los músicos románticos es Beethoven, que escribe la Quinta Sinfonía para celebrar el ascenso de Napoleón y el triunfo de la Revolución Francesa, y después le cambia el nombre porque el tipo se corona. Lo cierto es que el espíritu de los románticos termina haciendo de la muerte un tema y termina convirtiéndose en el espíritu romántico un espíritu trágico. Comienza en el siglo XIX, termina el romanticismo a finales del siglo, comienza en el siglo XVII, termina a finales del siglo XIX, es decir, años 1700, 1800, hasta los años 1900, donde el romanticismo termina convirtiéndose termina decantando en el bendito simbolismo francés, y terminamos en las vanguardias. Octavio Paz dice que todo eso es un solo movimiento, que del romanticismo a la actualidad ha habido un mismo movimiento inspiracional que ha llevado a los hombres a creer que pueden cambiar las formas de la literatura, y que han intentado hacer de la literatura y el arte espacios de libertad, y que a medida de que se consolidan los estilos, entonces las nuevas generaciones rechazan esos estilos consolidados porque ya se han convertido en cárceles. Es decir, es el mismo espíritu de libertad, es la misma revolución que comenzó con Nerval y con Novalis. Les quería hablar de Novalis y del asunto de la muerte y el amor. ¿Por qué el amor y la muerte parecen estar tan cerca? Los griegos hablaban de Eros y Tánatos. El Eros, que es el amor erótico, muy cerca del Tánatos, que es la muerte. Y decían, precisamente porque la muerte está relacionada con el máximo sacrificio, es decir, lo máximo que tú puedes dar. Y el amor romántico, el Eros, el amor pasional, el amor por la hembra o por el macho, dependiendo quién sea el que ame, finalmente nos hace perder la cordura y nos entrega a la pasión y al desprendimiento total. Por eso, una de las obras fundamentales de la literatura es Madame Bovary. No saben ustedes, no sé si la han leído, los invito a que la lean. Es una obra fabulosa, donde la protagonista es una mujer, además, que tanta falta nos hacen mujeres en la literatura, aunque la haya escrito un hombre, el señor Gustave Flaubert. ¿Lo agarran? El de Madame Bovary, que está ahí afuera. Creo que sí, no recuerdo. Ahorita Tenía tengo que correr el para allá. libro Bueno, corran a buscarlo, porque esa novela es fundamental, porque en ella se habla del amor burgués. La joven Lady Bovary quería casarse, estaba loca por casarse, porque cuando una mujer se casa, Suicida. es su realización. Yo alguna vez la leí de vuelta, mujeres suicidas. Sí. La realización. Pero la burguesía nos plantea que la realización de una mujer es casarse. El día más hermoso de una mujer es el día del matrimonio. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en las telenovelas? Corintellado, ¿cuántos daños nos hizo? Y en la vida, sí, señor. Entonces, como toda la realización de la telenovela y del mundo era que la mujer se casara, ella deseaba casarse. Pero eso pasa rapidísimo, se casa muy rápido, pero se casa con un médico y dice, me voy a casar con un médico, pero era un médico sin ambiciones. El pobre señor Bovary era un hombre honesto, era un hombre que era un médico de pueblo, que además estaba por cumplir los caprichos de su mujer, se endeudó, y ella no podía gozar de los vestidos que quería, no podía ir a la sociedad que quería, es decir, estaba envuelta, atrapada en su realidad. Esto hizo, bueno, que ella le pidiera prestado a unos señores en nombre del marido,
y además se consiguió un amante con el cual consiguió el amor pasional, carnal, aunque quería a su marido, le parecía un hombre tierno, y finalmente decide suicidarse porque no tiene otra salida, no encuentra otro escape a su agobio existencial. Pero entonces el amor está relacionado estrechamente con los motivos de la muerte. Y precisamente allí es donde nosotros podemos meter la otra coda de la literatura. Por eso van tan hermanados y se han logrado entrelazar tanto estos maravillosos textos, como la locura se convierte, es decir, el tema de no caer en la locura, o el tema de la alucinación, o los personajes alucinados, son los que van a hacer en toda la narrativa los cambios fundamentales que van a tocar estas realidades. Porque cuando la señora Bovary se enamora, alucina. Cuando se enamora de León, ese hombre con el que tiene algún, creo que se llama León, con el que tiene algún affair. O cuando Naná intenta ocultar su origen pobre, se comporta de manera frenética. Y son esos personajes los que nos conmueven. Es el asunto de la locura, del separarse de la realidad, de separarse de la lógica, lo que nos va a hacer amar a un personaje. ¿Por qué Sherlock Holmes nos gusta tanto, a pesar de que es un cientificista? Sherlock Holmes ama la ciencia, a diferencia del padre Brown, que tiene fe y dice que todo es lógico. Sería, todos los crímenes los resuelve con lógica. Claro, pero usted salió hasta el sitio, usted es el culpable. Pero, ¿por qué Sherlock Holmes nos fascina tanto? Porque Sherlock Holmes es un loco. ¿Por qué es un loco? Porque no vive en sociedad, porque no cumple con los estándares, porque se viste de manera diferente. ¿Qué es la locura? La locura es precisamente no parecerse al otro, ser diferente. Y los grandes personajes hacen, o nos han demostrado, que para poder ser grandes personajes son diferentes. Entonces, aunque hay tres temas, no son tres temas que están aislados. No son tres temas que tú puedes decir, bueno, voy a escribir una novela sobre la locura. Y ahí no va a haber amor y no va a haber muerte. No. Necesariamente la literatura tiene que entrelazar los tres temas, y un buen texto literario toca los tres temas. Incluso la poesía, que quizás es más sutil, porque bueno, evidentemente hay libros de amor. Usted lee las 20 canciones de amor, una canción desesperada, los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, y es un tema de principio a fin, de despecho y de deseo y de carnalidad pero si usted lo va menoscabando, lo se va dando cuenta un poco de lo que pasa, está presente la muerte como el riesgo total, ¿no? Siempre en esos poemas. O está presente la locura cuando Neruda demuestra que ama de forma diferente, ¿no? Aquella cosa hermosa, creo que es del poema 14, que dice: haré contigo lo que le hace la primavera a los cerezos. Una cosa primorosa, muy machista, pero primorosa. En presencia, por supuesto, de los grandes textos literarios, nosotros quizás no debamos hacerlo a priori y decir, hoy voy a escribir un poema que tenga los tres grandes temas. No, pero a medida que tomemos conciencia de ello, a medida que tomamos conciencia de que existen tres grandes temas y que han ido llevando a la literatura por todos lados, y que en el medio de eso se montan los discursos, es decir, en el medio de estos tres grandes temas que han narrado, están montados los discursos políticos, están montados los discursos sociales, están montadas las grandes discursos y las grandes moralidades o las inmoralidades. Pensemos en la generación Vignes y sus maravillosas inmoralidades. Los hippies hablaban de esto, pero en vez de ser recatados, hablaban de esto con drogas. ¿O de qué trata el maravilloso libro Justine o la virtud, del Marqués de Sade? De una pobre muchacha que lo que quería era
ser buena, pero el mundo estaba lleno de pasiones, de gente morbosa, de sacerdotes que fueron los que finalmente tuvieron relaciones sexuales con ella. Es decir, los primeros, ¿no? Porque a la pobre Justin le pasa de todo. Ay, pobrecita. Entonces uno lee al Marqués de Sade y uno dice, bueno, pero ¿será que esto solamente es erótico? Solamente no, están todos los temas. Allí es donde vamos a hablar de autenticidad y tradición. Este es el gran problema. No hablo de originalidad, ¿por qué? Porque después de que hemos entendido de que son los mismos temas y de que hablamos una misma lengua y de que estas lenguas vienen de otras lenguas, es decir, el castellano viene del latín, tiene inevitablemente toda la literatura latina en las venas. Y cuando tú estás leyendo, a mí me causa mucha risa la gente que llega y me pide en la librería La culpa de la vaca. Le digo, no hay. Siempre que hay, se vende rápido, les digo. Porque ahí hay un cuento, que es un cuento de el burro. Ustedes saben ese cuento del viejo y el burro. Ajá, el viejo, el niño y el burro. Y la gente le dice que ese burro... Depende de los momentos de que va... El niño va montado en el burro. Y entonces dice, mira, ese niño tiene al viejo caminando. Y después se monta el viejo. Y alguien dice, mira, ese viejo desgraciado tiene ese niño caminando. Y después se bajan los dos del burro y dicen, esos son estúpidos, tienen un burro, no se montan. Y se montan los dos y dicen, coño, esos dos sinvergüenzas matando a ese burro por el peso. Ese cuento, la primera vez que está escrito posiblemente sea en el año 1300 en un libro llamado el libro de Joan Manuel o el Conde Lucanor, que era lo más parecido. El Conde Lucanor era un joven noble español, un libro escrito en español, un joven noble español que tenía a un maestro, a un consejero, y le llegaba con algún problema. Le decía, mira, hoy tengo un problema porque me puse tal ropa, tal. Entonces le dice, mira, te voy a contar la historia del burro. Y le cuenta la historia del burro. Exactamente como pasa con la historia de la vaquita, de que lanza la vaca, que es la historia Zen. Es decir, todas estas historias que recoge La culpa de la vaca fueron ya recopiladas por el libro de Manuel, el Conde Lucanor, y vienen de Las Mil y una Noches. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer Las Mil y una Noches, pero realmente creo que no son 1001 cuentos, pero es verdaderamente gigantesco. Y las historias que cuentan, algunas son muy eróticas, muy sexuales, otras un poco locas, pero en la mayoría de los casos son estas historias que van enseñando a la gente alguna moralidad. Igual que las fábulas de Esopo. No sabemos si Esopo, el esclavo liberto, existió y si era un genio de la literatura. Lo cierto es que las fábulas de Esopo han sido reproducidas infinidad de veces por infinidad de personas y nadie se acuerda de que Esopo fue el que escribió la bendita zorra y las uvas. Entonces, ¿qué es lo original? Es decir, ¿puede existir lo original en estos casos? ¿O de qué manera nosotros podemos plantearnos la necesidad de diferenciarnos en base a lo que existe, de diferenciarnos y de poder aportar? El término que yo considero mejor es el de la autenticidad. Autenticidad. Ser auténtico. Cuando alguien quiere vestirse de manera original, se pone unos pantalones verde manzana y un sombrero morado. Y sale con los pelos del pecho a caminar. Una de las grandes cosas que uno muchas veces lo ve por ignorancia son los desfiles de moda. La búsqueda de la originalidad en la moda nos lleva a que una top model tenga un cuello gigantesco, ¿no? Entonces, ¿y quién se va a poner eso en la calle? Realmente nadie se pone eso en la calle. Pero son los fundamentos de diseño para las copias que se van a vender en las tiendas. En las tiendas no va a haber un cuello que te supere la cabeza, pero sí va a haber un cuello con el mismo estilo. Un corte de
de ese concepto que es el que está modelando la top model. Esa ropa de plástico así, aquellos cabellos. Tú dices, pero nadie va a ir para una fiesta a tomarse un trago con eso, nadie va a ir para mi vaquita vestido así. Bueno, ocurre en ciertos Ciertos eventos ciertos porque momentos. patrocinan el diseño. O sea, No, pero vamos a darnos cuenta de una cosa. Es decir, cuando vemos las alfombras rojas, La Kardashian esta con el de Marilyn Monroe, o sea, nada más a ella se le ocurrió, bueno, al manager, no sé quién se le ocurrió. cuando vemos las alfombras rojas, vemos dos cosas. Vemos los vestidos de Carolina Herrera o vemos los vestidos de no sé, de Christian Dior, los de, ¿cómo se llama el otro? Giovanni, se me olvidaron los nombres. ¿Ah? Es decir, vemos a estos Versace, vemos a estas grandes casas de moda que visten a las celebridades. Están vestidas de marcas de celebridades. 3 o 4 van a hacer su puesta en escena con algo escandaloso, ¿no? Pero ninguno es una pieza de ropa conceptual como el que utilizan las top model. Ustedes ven la diferencia entre la exposición para la moda, que son los críticos de moda los que están sentados en esos, en esos grandes desfiles. Es decir, esos desfiles tienen 200, 300 personas de los más reservados críticos de moda. Estamos hablando de las modas de París, ¿no? Las pasarelas de Las grandes pasarelas. Donde habrá una o que otra celebridad, si podría estar por ahí sentada alguien que tenga todo el dinero del mundo y que le dan su puesto, un artista de Hollywood que gana por cada película 60 millones de dólares. Pero el resto son críticos de arte en el mundo de la moda. Pero estas mismas empresas que montan esos desfiles, cuando visten a las celebridades para las alfombras rojas, muy rara vez un Versace es un Versace conceptual, sino que es uno de los trajes más elegantes que puede vestir una Meryl Streep, por ejemplo, y es de última talla. Es decir, la búsqueda de la originalidad en la literatura y en el arte en general puede ser interesante, pero está limitada a un universo pequeñito de críticos literarios, de grandes conocedores de la literatura. Por ejemplo, nuestro maestro Carlos Eldemar Pérez ha publicado en el año 2005 Traga la Vegetoria. Cada vez que se pone bravo, lo lee y se va. Nadie le entiende lo que dice. Es un libro que no está hecho para entenderse. Es poesía experimental. ¿Cuál es el objetivo de ese libro? Ese libro es un objetivo de estudio. Yo he escrito en algún ensayo que ese libro es un análisis de sintaxis. Es decir, son estructuras sintácticas y fonéticas que él fue generando y a partir de esa fonética él ha creado su otra literatura. La literatura que entendemos, que dice, ¡ay, qué bello! ¿No? Aquella cosa de escaparate, ataúd de peinar penas. Esas caídas de esos versos hermosos, de esas ideas de la identidad, de lo que somos en el Zulia, que toca en su literatura Carlos Eldemar Pérez, para mí está, o quiero yo entenderlo, de esa manera, depositado en Traga la Vegetoria. Pero ese libro, que sacó apenas 100 ejemplares, 200 copias, creo que tiene ese libro, que tenga uno, además es un libro de colección porque las hojas de guarda son pintadas por Neidali Molero, es decir, cada hoja de guarda es diferente, es decir, es un libro de colección. Ese libro no es para ser recitado o leído en los grandes festivales de poesía, ni en los barrios, ni en los colegios, ni en las comunidades, y nadie lo va a entender allí, porque el objetivo es que no lo entiendan, es que el fondo. Es decir, es un libro para no ser entendido, para ser entendido polisémicamente, es decir, es tan polisémico que es difícil entenderlo. Nosotros podemos intentar ser originales, podemos hacer como Tolkien, un lenguaje élfico y un diccionario. En eso fue original Tolkien. Que estoy viendo ahorita Anillos de Poder, la serie, y es una cosa brillante todo el universo de ese hombre, ¿no? Que está inspirado
en la mitología nórdica, muchísimo, que está inspirado en la metodología, en la mitología escandinava, que está inspirado en la metodología islandesa, en la mitología, que tiene muchísimo de la gran literatura anterior y la literatura medieval. Claro, es decir, no está divorciado de eso, él nunca lo niega, pero intentó aportar algunas cosas que lo hicieron diferente. Es decir, darle cuerpo lingüístico al élfico y a otros 3 o 4 idiomas fue un aporte, es decir, un trabajón hacerlo. Lo logró, lo hizo, dedicó su vida a eso. Además, no fue de un día, fueron 40 años trabajando para poder terminar esa obra, y aún así el hijo tuvo que terminar 2 libros. Entonces, ahora, poeta, en esa autenticidad, la preparación en lo culto es muy importante, ¿verdad que sí? Para entonces empezar uno a dar de esa autenticidad. ahí es donde viene a lo que me quiero llegar, con tradición y autenticidad. Nosotros tenemos, para ser auténticos, que entender en qué tradición estamos. ¿Qué me pasa a mí como editor? Recibo libros de muchísimos jóvenes, muchísimos venezolanos, jóvenes y otros venezolanos, otros colombianos, de diferentes tradiciones, de diferentes países. Pero recibimos muchos de escritores venezolanos, y algunos muy jóvenes. Y cuando tú los lees, tú dices, ¿dónde está País Portátil en este libro? ¿Dónde está la relación que tiene este libro con Doña Bárbara? Pensemos en Doña Bárbara, o con Urbaneja Chepol en este país, o con Gil Fortul, o si nos ponemos más cerca, si no tenemos que irnos tan lejos, ¿dónde está la relación con Salvador Garmendia, con cualquiera de los que estamos cerca? Con la literatura del siglo pasado, con Miguel Otero Silva. No, esta gente está hablando de hadas, de cuentos. Entonces, este muchacho leyó, y lo leyó bien porque lo inspiró, a J.K. Rowling, leyó a Tolkien, leyó a la tradición traducida, a la tradición mitológica europea, o escribe libros de terror. Este hombre leyó bien, se leyó los 40, 50 libros de Stephen King, y leyó a una gran... porque comercialmente es muy llamativo. Son buenos escritores, además. Pero está divorciado de su tradición. Es decir, yo a esta persona no lo puedo conectar con quién es él, porque él está escribiendo en otra línea temporal. Pensemos si vemos Marvel, ¿no? Está pensando en otra gente. Y eso no está mal. Sencillamente que aterrizar eso aquí, en Venezuela, con lectores, si tú le vas a vender eso a los norteamericanos, posiblemente te lo compren, porque es su tradición, porque es su forma de ver el mundo. Una cosa que a mí me fascina de ver la manera en la cual el norteamericano en general se relaciona con el demonio, y cómo el latinoamericano en general se relaciona con el demonio. En el Norteamérica, las tradiciones populares con el demonio son pactos con el demonio. Tú hablas con él, haces un negocio. Los músicos que hacen pactos con el demonio son los que tocan mejor. Las que bailan mejor. Las que bailan mejor fueron los que hicieron el pacto con el demonio. Es decir, tú puedes conversar con Satán y hacer un negocio con él. Como que Venderle el venden el alma. alma. Le venden el alma. Esa es otra cosa muy norteamericana. El bien y el mal en Estados Unidos cohabitan en la existencia, y tú puedes decidir con quién hacer negocio. En Latinoamérica, todos los héroes luchan contra el demonio. Florentino y el diablo. Francisco el Hombre en Colombia. En el sur, Martín Fierro. Es decir, el tema latinoamericano es: tú eres héroe solo si vences al demonio. La lucha contra el mal.
No hay posibilidad de que tú seas héroe si haces un negocio con él. Entonces, si tu literatura de inspiración es aquella, finalmente no vas a tener esa relación. Y después, démonos cuenta de que nuestra relación con lo espiritual es muy interesante. Imagínense ustedes el tema María Leonza. Es decir, ¿cuál es nuestra relación del mundo de fantasmas? Nuestras abuelas tienen un altar de María Leonza, o tienen un San Benito puesto de cabeza, o tienen un José Gregorio Hernández pegado en la pared. Esos son nuestros fantasmas que habitan día a día en nuestro alrededor. El caso de 100 años de soledad, que estamos aquí al lado de Aracataca, ¿qué era lo que pasaba? Era el fantasma de Arcadio José. Vivía, tenía un cuarto en la casa. En cambio, los fantasmas en Estados Unidos son como el fantasma de Canterville de Oscar Wilde. ¿Oscar Wilde qué es el fantasma de Canterville? No me acuerdo. Creo que sí. Ajá. Es decir, es un alma en pena que está demostrando que no quiere que nadie, que no quiere que nadie se le acerque. ¿Qué tal? Aquí nosotros, si hay un muerto que está haciendo bulla, es porque nos quiere mostrar hasta el entierro. Ajá. Si aquí el muerto está, porque aquí ya hay cobre. Es decir, aquí es donde están los cobres, porque el muerto está saliendo. Es diferente la relación con lo fantasmagórico. Nuestros muertos nos ayudan. Usted se fuma un tabaco para que el muerto le ayude a traer al marido. Usted necesita recuperar a su marido. Usted le prende un tabaco a la India Rosa para que se lo traiga. Y mañana está aquí. Sí. Esa es la tradición a la que pertenecemos. Entonces, ¿cómo vamos girando en la literatura? Tenemos que estar conscientes de dónde nos encontramos para poder hacer una literatura nuestra, tropicalizada, que fue el gran éxito de la literatura latinoamericana del siglo XX. Cuando la literatura del siglo XIX de Latinoamérica se dio cuenta de que tenía trópico a finales del siglo XIX, empezó a encontrarse. Por ejemplo, en el Zulia, el más importante de los poetas del siglo XIX fue José Ramón Yepes. ¿Y qué hizo Yepes? Yepes se dio cuenta de que Maracaibo era maravillosa de noche. Y todos sus poemas son a la Maracaibo nocturna. No soportaba el solazo. Era un marinero, tenía que estar en ese barco todo el día. ¿Qué carrizo le puede gustar el sol? ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan difícil leer a Udón Pérez? Porque se divorcia Udón Pérez de nuestra habla e intenta ser grandilocuente, intenta ese estilo llamado parnasiano. Y además, sus mejores poemas son los poemas donde habla de su realidad. Pero en esta ciudad nadie ha leído las 350 páginas que tiene la obra de Udón Pérez. Porque muy poco de lo que dice Udón Pérez en su poesía habla en realidad de lo que acontece en la plaza donde él se la pegaba todos los días. Si un tipo que iba todos los días a beber en la Plaza Baral, todos los días hasta los domingos, y no hablaba de la Plaza Baral. No hay un poema sobre la Plaza Baral de Udón Pérez. Está ese poema, Maracaibo, mía cuando lloras, mía cuando ríes, porque de Maracaibo ponle Caracas suena lo mismo. Que ahora lo utilizó la gobernación de Maracaibo mía. Mira el caso de Baral con su más famoso poema. Se llama Adiós a la Patria. Es un poema que escribe cuando sabe que se va a morir en España y que no va a volver a ver más nunca Maracaibo. Wow. Es un poema muy sentido, un poema muy triste, de un inmigrante. Y de allí sale esa frase manida, que la hemos convertido en una frase manida, de Maracaibo, tierra del sol amada. Eso está en el tercer verso, es un poema de 3 páginas. El otro caso de la gente que dice, no, Baral, pues te leíste el poema. No, el hermoso poema de Maracaibo, un poema triste, no va a volver. Y se despide de la patria de donde nació. Pero
¿Por qué ese poema es auténtico? Porque lo hace desde la desnudez del sentimiento. Por más de que esté escrito en un lenguaje, es decir, tierra del sol amada. No es tierra amada por el sol. No es la tierra que ama el sol. No te lo quería decir fácil. Tierra del sol amada. No es del sol amado, como dice la urbanización. Sí. No es que nosotros amamos el sol, no. El sol ama la tierra. Es amada Fue lo que por la quiso tierra, decir. por el sol. Y por eso se la finca. Es lo que quiere decir. Es decir, entonces, la autenticidad está en la búsqueda de poder encontrarnos en una tradición y de notar en esa tradición lo que nosotros hemos aprendido a hacer dentro de ella, lo que nosotros somos dentro de ella. ¿Por qué es tan importante un poema venezolano como Mi padre el inmigrante? Porque entiende Gervasi y no huye a que para ser venezolano él tiene que ser hijo de un italiano. Para él ser venezolano, el venezolano que es, tiene que reconocer que es hijo de un italiano, de un inmigrante. Y por eso es un hermoso poema venezolano, porque usted cuando lee Mi padre el inmigrante lo que descubre es la maravilla del Caribe venezolano. Ese sol de Canoabo donde el papá de Gervasi se dedicó, creo que a hacer panes. No sé si era panadero. Creo que sí. Entonces, la autenticidad está en pos de poder conseguir cuáles son los elementos en los cuales nos vamos a afincar nosotros para demostrar quiénes somos. Pero esto no es de empanada, pastelito y mandoca. No es que usted mañana va a escribir un poema de amor y va a decir esos labios tuyos como mandoca, que eso palmita la lengua. ¡Qué ternura! No, porque no se trata de no, Bien hueco. no es hacer literatura localista tampoco. Es entender que nosotros somos habitantes de una tradición política, poética, y que podemos hablar de los temas universales sin tener que impostar la voz. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Bueno, se escribían novelas escritas por venezolanos donde las cosas sucedían en París. Sí, porque había gente que pensaba, no, yo tengo que escribir sobre París para ser universal. Sí. Yo tengo que escribir sobre Nueva York para ser universal. Esto que estoy diciendo yo tiene que suceder en una gran metrópolis para que el mundo me entienda. Pues, ¿qué puede pasar en el barrio El Mamón? ¿Qué cosa importante para la humanidad puede pasar en Chino Julio? O en Las Veritas. Voy a ponerlo más cerca. ¿Ustedes creen que una novela sobre el apocalipsis, sobre el fin del mundo, pueda pasar en una casa en Santa Lucía? Esas películas siempre pasan en Nueva York. Es decir, los extraterrestres no van a venir a Maracaibo. Tienen que llegar a Nueva York. Tienen que llegar a Washington, supongo yo. A lo más corto Caracas, y a ver si Maduro entrega las La actas. Gran Sabana. Maduro va a entregar las actas, sí o no. Alguna vaina así, no supongo. Tendrá que pasar para que las entregue, porque imagínense. Entonces, que nosotros estemos en presencia de nuestra realidad nos hace testigos de una época y de una verdad. Y por eso es tan importante que nosotros asumamos nuestra presencia en una tradición para poder ser auténticos. Si no entendemos que pertenecemos a una tradición, no podemos ser auténticos realmente, sino que vamos a querer ser originales. Y cuando somos originales nos ponemos los pantalones verde color manzana. Correcto. Y pueden pasar dos cosas. O que hagas el ridículo, si pasas a las pulas con tu pantalón verde color manzana y tu sombrero morado, o que no te lea nadie. Porque
ese pantalón verde color manzana y tu sombrero morado puede servir en una pasarela de críticos de arte. Y además, para llegar a esa pasarela de críticos de arte, tienes que haber primero estudiado en las escuelas de más alta costura que haya. Haber trabajado cosiendo botones y poniendo ruedos en las empresas más importantes. O ser el hijo del dueño de la Versace. Una de tres. Lo de Carolina Herrera, que Bueno, en Perú no es Carolina Herrera ya. Lo cierto es que la verdad es que nosotros nos estamos enfrentando a un drama que ha sido y será por siempre el mismo. Lo que debemos es tomar conciencia del lugar en el que nos encontramos. Miren lo que le pasó a Ovidio. Ovidio escribió un libro llamado El arte de amar. Fue el primer bestseller de la historia del mundo. El libro más vendido de Roma. Tanto que sacó El arte de amar 1, 2 y 3. Todos los romanos cargaban un rollito con su libro y lo leían y lo utilizaban. Porque en ese libro se le enseñaba al romano cómo enamorarse. Y a la romana cómo sonreír para saber si alguien te estaba seduciendo o no. Y lo importante lo iba intercalando con mensajes de desarrollo personal, de quién eres, de lo importante que es el amor, de cómo hacer para que una relación funcione. Eso en la metrópoli, en la Roma, que tenía cerca de 1 millón de habitantes, fue un boom. El emperador Octavio, ya había muerto Augusto, su tío, cosas que pasan. Augusto era más joven, murió primero, y quedó el tío Octavio, que era cojo. Octavio escribía versos y le envió a Ovidio uno de sus poemas para que se lo comentara. Y Ovidio no tuvo mejor idea de decirle al emperador que el libro que le había enviado era muy malo. Y el emperador lo desterró al más famoso de todos los escritores de Roma. Y lo último que se conserva de lo que escribió Ovidio eran las cartas que le escribía anualmente al emperador pidiéndole perdón. 10 años pidiéndole perdón al emperador y nunca lo perdonó. Entonces, hay que aprender a vivir en el contexto en el que estamos. Es decir, está bien no estar de acuerdo con Maduro, pero no escribirle poemas a la mamá. ¿No escribirle poemas? Y menos meterse con un hombre tan caballeroso como Diosdado. Es decir, hay que saber en qué lugar nos encontramos. ¿Qué riesgos correr? Eso es parte también de la manera en la cual debemos de ser parte de la tradición. Entonces, están los 3 temas universales que los podemos hablar en cualquiera de las lenguas del mundo y se van a repetir. Y están nuestras tradiciones personales, nuestras tradiciones culturales, nuestras tradiciones como país, como latinoamericanos. A mí me encanta pensarme como latinoamericano. Y la manera en que nosotros podemos contribuir a esas tradiciones va a depender de la manera en la que estemos arraigados en ellas y podamos entender nuestra contribución a ellas. Siempre desde la búsqueda de la autenticidad, es decir, de saber quiénes somos. Y la literatura es un viaje de autodescubrimiento. Y no se consigue descubrirse uno si no se escribe. Hay que escribir posiblemente todos los días para poder llegar a la conclusión de quiénes somos y de qué es lo que me gusta decir y cómo decirlo. Vamos a escuchar lo que tenemos pendiente. ¿Quién trajo la tarea? El del condicional, sí. Ajá. Bueno, de primera vez que No te preocupes. no sé de qué trata la cosa. La sesión anterior, la semana pasada no tuvimos sesión porque fue el Festival de Poesía, y la anterior
estuvimos hablando de gramática para escritores. Las clases todas están grabadas en YouTube, las pueden ver en una lista de reproducción que hay ahí. Pueden ver desde la primera hasta ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Luis Peroso Cervantes, ese es mi canal. Ah, Allí están todas las sesiones anteriores, es decir, la sesión anterior estuvimos hablando de gramática para escritores, hablamos de las Está categorías desde de las la palabras. primera, desde el inicio. Desde el de inicio. abril. Están todos, porque en estos días yo me he perdido ya como 2 o 3 y yo dije, voy a ver. Y si los encuentro, están todos. En el inicio hablamos de la metodología, es decir, cada sesión es una sesión diferente, es un tema diferente. Si usted puede incluirse o invitar a alguien la semana que viene y vamos a tener un tema diferente, es decir, no tiene continuidad, lo cerramos. La única continuidad es que leemos el trabajo que traemos de la semana anterior. Y bueno, cuando leemos hay ciertas normas, es decir, la idea es que no traigan textos que sean de su obra poética o de su trabajo poético ahorita, por el asunto de que lo que hacemos es opinar y contribuir a los textos. Si yo traigo un poema que para mí es sagrado, para mostrárselo a los demás para que opinen de mí, voy a sentir mal si dicen algo que no me gusta. Entonces, traigamos textos de ejercicio, es decir, textos que estén dispuestos a fundirse en el crisol de del debate. Nosotros tampoco aplaudimos por motivos estrictamente metodológicos, es decir, si nos gusta algo mucho, explicamos por qué nos gusta. El aplauso es emotivo, en cambio la explicación es más lógica y contribuimos más con ella. Entonces, sí, la invitación es que cuando ella lea, demos nuestra opinión, sin decir muy bueno, pero muy bueno ¿por qué? Vamos a explicar el por qué. Entonces, ya en WhatsApp hay muchos grupos donde la gente escribe un poema y todo el mundo dice, ¡qué maravilloso poema! Cada quien, si les gusta que les digan eso, estupendo, vayan a esos grupos, tienen su naturaleza. Pero este taller es para que debatamos sobre el arte de escribir. Poeta, acá el grupo, lo que fue Mirna, Elkin y Sí, Gustar, sí, lo enviaron, creo. sí, Si nos da tiempo, los leemos. podemos leer, o sea, luego que ella lea su... Sí, ellos lo enviaron. Su texto. Yo no traje el mío, entonces no sé si lees tú y yo leo algunos de los chicos y otro que quiera leer uno. Si no, yo los leo, no tengo problema. Bueno. Esto es del texto que usted nos dio en principio, que era sobre los condicionales, el y, el sí, y en este caso el sí. Si por acaso me oyes, no te pediría que me escuchase, pues yo misma he tropezado en 1000 intentos. Si me ves, cierra tus ojos, quizás halles los colores que buscas. Si puedes tocarme, más bien detente por lo que te resta de vida, y solo así te prometo mi piel, sabiendo ella que las promesas se rompen. Si las esporas del jazmín dejasen de volar de marzo a abril, habré perdido la batalla. Si es entonces la hora de elegir entre saber sentir o sentir saber, apelaré al juicio de méritos, ausente de argumentos, rimbombante de recusaciones, coexistiendo en la flagrancia de haberes y deberes. Si es oír, si es ver, si es sentir, si es oler, si es saber, si solo sí, lógicamente entrego mis sentidos a la vida escueta. Si oír, ver, sentir, tocar, saber aromas, saborear agridulces, es presumido y jactancioso, he ganado el juicio, sin acuses, sin defensas, con anuencia de mi propio yo, habiéndolo olvidado. Qué maravilloso ritmo conseguiste, ¿no? ¿Te daste cuenta cómo de repente estructuraste los sí para acelerar con sí breves, ¿no? Sí saber, sí tal. ¿Cómo fue cambiando el ritmo del poema? Me gustó mucho. De hecho quería continuarlo, pero como que... Sabes que en ese momento tenía que hacer otras veces, pero yo decía, necesito el aparatico este de Stephen Hawking que tenía algo aquí y escribía y hablaba en la pantalla en que tengo las manos que sí mojadas, que sí. Entonces, de hecho, la última frase no la termino y si fraguase el hecatombe de mis sentidos, pero me pareció que no confío.
Sí, es muy, muy elocuente, muy consecuente, o sea, te felicito. Ajá. Jorge, ¿verdad? Sí. ¿Trajiste algo? Sí traje algo, pero es algo que no es poeta. No hace falta. Es algo que tiene más bien como un trasfondo político de lo que está pasando ahorita y no sé si se deba, ¿no? Si no te meto con la familia de Diosdado, está bien. No, ni con la del lado ni con el otro, Ah, bueno. Dale. sino con la situación. Creo que aún conservamos algo de eso, ¿no? De esa libertad de... Está resurgiendo. Ya nos estamos acostumbrando otra vez. Sí. Si nuestros gobernantes fueran demócratas, si existiera independencia entre los poderes, si la oposición fuera verdadera, si los empresarios no dependieran de los contratos con el Estado, si los procesos electorales fueran justos, si los ciudadanos no permaneciéramos callados, nuestro país fuera un mejor lugar para vivir. Muy bueno. Está bien. Para mí es un poema. Sí, para mí también. Es un poema. Sí, Es poema, es conciencia, es deber, es Reflexión, ¿verdad? sentido de pertenencia, es eso que Recuerden así que hemos acabado en esto. la- Esa voz que no se rinde a callarse. La semana que viene creo que voy a traer el tema sobre los temas de la literatura contemporánea. Es decir, sabemos que la literatura clásica está rodeada de métodos, es decir, y de recursos literarios. Es decir, regularmente, cuando no vemos metáforas, decimos, no, esto no es un poema. Porque nos han acostumbrado que la literatura en general tiene que estar repleta de recursos literarios, es decir, de oxímoron, de aliteraciones, de metáforas, de símiles. Pero la literatura más contemporánea plantea tres cosas y de eso hablaremos la semana que viene. Estaba pensando traerlo para esta sesión, pero dije, no, primero vamos a tratar lo del asunto de la autenticidad y después hablamos del tema de la ironía, del absurdo y de la conjetura. Son tres elementos que utiliza el arte conceptual y la literatura es conceptual por general para generarse. O sea, tú estás creando allí un discurso irónico, que es un discurso literario. Leemos a Mirna desde Argentina, poeta. Dale. Ella lo leyó en el festival, en la lectura. Entonces, bueno, también está Elkin y ¿Se pueden ver las grabaciones de eso? Todo está en el canal. Todas las actividades del No, festival. La del inauguración. La de la inauguración, todas están. entonces, poeta, o la de Gusta. Lo que decidí fue no hacer muchas transmisiones en vivo porque la calidad de la internet estaba muy buena. Entonces grabamos todo con los microfonitos que son muy buenos y quedó, ya todo está montado. Ayer, antier, pasé la lista con todos los links de YouTube de todas las actividades. Ahorita la envío al grupo otra vez para acá. Y el que no esté en el grupo le dice a Elena, que es la administradora del grupo, para que lo paguen. Claro, que todo. Entonces, poeta, díganme. Sí, Mirna, léelo. O Gustar o Le- Elkin. Léelos a los tres, está bien, vamos a escucharlos. Mirna González. Si mi cuerpo se marcha, si mi corazón se queda, si estoy preñada de confusiones, si ese parto me duele, me desgarra, me parte en dos, este corto mundo que atado entre mis manos se aferra a la verdad y a los fantasmas. Si mi sueño se queda dormido entre los marullos del lago, si termino de perder estos retazos de piel, lo único que sigue siendo mío dolerá. Si una nube de cenizas marca mi camino para que no me pierda, si esa ruta me lleva donde pueda escribir brillantes versos con lápices de colores, si digo no a nada, ni siquiera a Dios, si dejo la ventana de mi alma abierta y entre el sol, el viento, los pájaros, el olor al café del vecino, la luna, el agua de lluvia para que su llanto se mezcle con mis recuerdos, si les dejo hoy una flor, una sola flor,
Si muere, déjenla secar, solo su olor quedará para siempre. Mirna González. A mí me pasó con ese poema que los sís, en algunos casos, no sé si son el sí condicional, ¿no? Entonces, como no tienen siempre la misma intención, pierden ese efecto de que estuvimos conversando en la sesión anterior acerca de darle ritmo al poema. Pero el tema es muy tocante porque está hablando de su viaje, ¿no? Y de esa incertidumbre a la cual está sometida, que conocemos de primera mano. Y está Giraldo, que yo le digo Gustavo, y es Gildardo, sí. Ah, yo quería Yo le leer digo ese. bueno, no hay problema. Sí, Sí, el sigo con que él. dice GM es Gildardo. Sí. Ah, ok. Si vistiera las palabras con un Yabadabadú, así engalanar el día. Si pudiera ir a la segunda estrella a la derecha y mirar al mundo con los ojos de la infancia. Si todo fuese mejor con un abracadabra para seguir al conejo blanco. Si no quiero despedirme del camino de ladrillos amarillos. Si tuviese la tabla periódica de la vida anhelada. Si el sol no amase tanto esta ciudad. Si no miro para atrás para poder avanzar sin miedo. Si pudiera vivir contrafactualmente. Y sí. Muy bien. Mira, qué interesante las pasiones de Gildardo, ¿no? El cine allí, siempre constante. Qué Yo vi interesante. las palabras abracadabra, Yabadabadú y Sí. yo dije, no, yo no quiero ver. Cuando nos proponemos hacer un poema, dense en cuenta del asunto de la perspectiva. Cuando nos proponemos hacer un poema como este, donde no estamos declarando, sino que estamos estamos intimando con el lector, ¿no? Porque estamos poniendo al lector en tela de juicio nuestras propias ideas. Nos damos cuenta de que son cosas que solo se pueden hacer con la literatura y en la poesía es muy rico, ¿no? En narrativa es más difícil poder colocar al lector en esas circunstancias de imaginar sucesos que posiblemente no estén sucediendo, pero que al mismo tiempo nos toquen emocionalmente, ¿no? Porque al solo pensar esas cosas estamos reviviéndolas, estamos suscitándolas, aunque no estén en firme, porque el sí condicional nos pone, mira, todo esto que podría no pasar. Pero como la poesía es un hecho de pronunciación, es decir, se realiza cuando se pronuncia, nos da esta fabulosa situación de que lo estamos viviendo a pesar de que el propio lenguaje nos está diciendo que no sucede. Entonces el poeta, en el caso de él, también le nota el sí condicional allí. Ese es un sí condicional en todos los casos, ¿no? Sí. Yo observo que cuando dice el Yabadabadú, que recordemos al Pedro Picapiedra, al Holgazán, al troglodita y todo pero no se alejaba de verdad de querer que sus días fuesen buenos y de que todos alrededor estuvieran bien, aunque era así todo grandote. Y después a engalanar el día, o sea, como que una expresión de que aquí voy, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Sí. Increíble. Bueno, aquí tenemos también a Elkin Calderón, no sé si desde el Palacio de la Justicia, me imagino, ¿no? Porque sí, el Tiene tiempo lo tiempo. tiene. Ajá. Dice, hoy me invito a un agasajo íntimo encuentro, donde converge el tiempo, lo que fui y seré, explosión de mi ser. Por un lado la vida con sus colores alegres, por el otro la muerte con su perfume a violetas secas. Hoy me invito y celebro por mí que la tumba oscura y fría siga en su espera, mientras continúo la comparsa en esta fiesta de respirar, amar y aprender. Bueno, no tiene
los sí condicionales, no cumple con la tarea. No, pero Pero pareciera que fuese el anterior, el de la esperanza, voy a hablar de la esperanza. como el de la esperanza. Aunque noto también el I, no porque usted también hablaba en el caso de la tarea para hoy, ¿verdad? El sí con el y sí también. Y noto ahí y. Bueno, vamos a dejar una tarea para la semana que viene, ¿les parece? Antes les voy a leer un texto que tengo por aquí. Yo escribí un libro dedicado a la muerte, llamado Prontuario. Vamos a ver si les leo este que está aquí. Este dice, duro nos preguntaban en la puerta si estábamos. Dios nos solicita siempre a horas incómodas. Un coral como castigo te crece en la patria. Ocuparse de los humildes como en holocausto, las navajas oxidadas para barbas de años, el perol de la soledad tejiendo. Un libro sobre Buda en tu erección matutina, el café, el vino y la corbata, pero percute en el alma el llamado del oprobo, la mariposa atrapada en el aguijón, el secarme de miel las piernas con tu lengua, el agua limpia que no sale al sol. Por fuera de la cerca de ciclón, para que me vean las caries, ronronear arde, me arde. La misa desnuda en la alcoba real, la señora que siempre te saluda esperando a la muerte. ¿Qué se escapa del bullicio del centro, de la mitad del adentro? Van por los puertos los muertos hinchados de sal, con la luna en las caderas y las manos firmes sujetándolos, arremeten contra la mierda como si ella tuviera la culpa. Pero la vida se trata de eso. Morir se lo aguanta todo. Todavía te calienta el cigarrillo a la memoria. Sostenerse el miedo como de la madre. Sus senos te amamantan. Y eres palmo de llanura y aguacero, columpio de verticalidad asombrosa, rima rabiosa del solazo. A tu puerta el punto ciego de la vida. Recoges el pecado del suelo y te lo pones. De algo hay que morir, más que sea de pena. En este libro yo intenté hacer una lluvia de metáforas. El tema de todos los poemas es la muerte y muchas están dedicados a familiares, pero intenté levantar objetos de la realidad y palabras de la cotidianidad, como perol, por ejemplo, o esa alocución que está mal dicha, más que sea, que no es una forma de expresión oral de nuestra realidad más oral, más nuestra, más venezolana. Los colombianos no lo dicen. Entonces, la búsqueda de la autenticidad debe estar expuesta precisamente en no tenerle miedo a mostrar quiénes somos, muy a pesar de que toquemos los temas más universales. ¿Cuál es la tarea de la semana que viene? La más difícil de todas. Wow. Vamos a escribir un poema de amor. O un cuento de amor, algo que hable sobre el amor. Del amor Es un erótico, matiz el que quisiéramos.
Mira, sería genial. Ese amor que le queremos decir. Vamos a apretarlo más. Entonces, la tarea, algo sobre el amor y la muerte. Eros y Tánatos. Ah, El amor y la muerte. Un amor que mate. O alguien que muera de amor. La semana que viene La semana que viene no viene. ¿Cuántas veces no hemos muerto de amor nosotros? muchas veces. Poema, o puede ser O puede ser una narrativa, crónica, puede ser un ensayito. Y volvemos a revivir mil veces. ¿Cuántas veces el amor no nos ha matado? Entonces vamos a buscar ese sentido. Podemos hacer un micro relato, es decir, lo que se les haga más cómodo, pero que el tema sea el amor y la muerte. El amor y la muerte. Bueno, y como todos los jueves, los invito a que nos acompañen. Esta semana vamos a tener 2 actividades en la librería Puerto de Libros de la Vereda. El sábado vamos a presentar unos libros a las 6 de la tarde. Los que quieran nos acompañen. Y el domingo vamos a proyectar una película. yo me quedé la semana pasada vestida, bordada, no me pudieron llevar. Ay, Dios. Pero La semana que viene la película, este sábado, la programación de Puerto de Libros va a comenzar a ser constante en ese sentido, todos los viernes, sábado y domingo. Este sábado vamos a presentar Peter Parker, su telaraña de poemas, Pero Instantes, Perspectivas Internas de Miguel Humberto Hurtado y Pangencifobia, Un país y sus miedos de Alberto Sandoval. Y el domingo vamos a proyectar La tragedia de Macbeth, todo a partir de las 5 de la tarde. de poeta, de 6. 6 a 8. Igual el domingo. también, dice. También. ¿Por qué? Porque Maracaibo es muy bonita de noche. Es más fresca. No, sí, al- se desocupa. El problema es que yo veo Porque se San le Francisco transporta, ¿no? y el transporte. El problema es el transporte público, sí. Pero yo no sé, Está mirando a la, pues está mirando a la arena de Cenircia, ¿no? si ustedes entran aquí caminandito por la entrada sur a 150 metros caminando, sí, si vienes en carro entras por la entrada de la policía, el último estacionamiento, te estacionas y está a 50 metros. Pero ¿por qué hacer las cosas de noche? Porque hay que irle ganando la ciudad, Una foto al bollo. la ciudad nocturna, ¿no? Porque es que parece que en Maracaibo no hay nada que hacer en la noche sino beber, como en los pueblos. Y bueno, podemos ir al cine, podemos conversar, podemos hacer cosas. Y espacios como la biblioteca que nosotros logramos que nos las abrieran hasta las 6, ha sido una maravilla, pero los espacios públicos y culturales cierran a las 4. Y si uno tiene trabajo, y si uno tiene otra cosa que hacer. El problema es el transporte público que no hay, antes sí Ya por había. ahorita es posible que no consiga parte, sino el último ya que vaya. Sí. ya Toma la ahorita 3. sí. ¿Ah? Yo tomo la 3. No, yo vivo en San Francisco. Ah, ok, para San Francisco. Sí, pero Ah, me cuando- cuesta, o sea, tengo que buscar en las playitas, a lo mejor el bus que va para Milagro Sur. porque ya Ah, las la marchas audiencia, no la las audiencia vistas. acompañado, hay uno para San Francisco, digo yo, hay uno, o sea, de nuestros compañeros, Servio, cuando- él viene los jueves, cuando pero venga. tiene varios jueves que no ha venido. Ajá. Bueno, Servio, y es muy gracias amable, por y es que acompañarnos. ya tiene libros escritos con la editorial, Servio, conocido. Sí, por lo menos para ir acompañada. Claro, ajá. Inviten a más gente. Bueno, muchísimas gracias. No,